Y estamos en vivo. Bueno, pues vamos a arrancar, creo que ya estamos en vivo, así que bueno, pues ahora sí que saludos a todos los que ya nos están viendo aquí a través de las diferentes plataformas. Yo soy Gabriela Barkentin y la verdad es que agradezco profundamente que me hayan invitado a conducir esta conversación. En realidad mi papel es ese, es conducir esta conversación que a mí realmente me parece muy importante de lo que vamos a hablar hoy, de este proyecto Amapola México. Y este es el segundo dossier, el que se va a presentar el día de hoy. Por eso esta mesa redonda a la que estamos convocando, que se llama Violencia, Seguridad y Militarización, la erradicación de la amapola en México. Así que, de verdad, nuevamente me da muchísimo gusto a Noria Research, a México Unido contra la Delincuencia y a todos los que el día de hoy nos han estado convocando a que estemos aquí platicando con ustedes. Vamos a hablar, en fin, va a haber varias intervenciones. Ahorita voy a presentar a las personas que me acompañan. Como pueden ver ustedes, son varios y varias los y las ponentes el día de hoy. Y ahorita les voy a explicar un poquito la dinámica de cómo vamos a funcionar esta mañana, porque, bueno, hay mucha información, por supuesto, la que se va a compartir. Está con nosotros Román Lecourt-Grandmaison, es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de La Sorbona y director del programa Noria para México y América Central. Su trabajo se enfoca en las relaciones entre organizaciones violentas y Estado en Michoacán y Guerrero. Román, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Gabriela. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Está con nosotros Cecilia Farfán Méndez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de California en Santa Bárbara y jefa de investigación en programas de seguridad del Centro USMEX en San Diego. Su trabajo se enfoca en crimen organizado, mercados ilícitos, cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Cecilia, también, muy buenos días. Hola, buenos días, gracias. Al contrario, gracias por acompañarnos. Está con nosotros Irene Álvarez, doctora en Sociología por la UAM Coajimalpa, investigadora postdoctoral en el Colegio de México. Su trabajo se enfoca en las relaciones entre organizaciones criminales y sociedad civil en Michoacán y Guerrero. Irene, también muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Está con nosotros también Nathaniel Morris. Él es doctor en Historia por la Universidad de Oxford, investigador postdoctoral en la Universidad de Londres, y su trabajo se enfoca en las relaciones entre comunidades indígenas y Estado, principalmente en Nayarit. Nathaniel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días a todos. Gracias por tenerme Gracias. aquí. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Está con nosotros Paul Frisard. Él es director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia, maestro en Economía y Políticas Públicas, licenciado en Ciencias Políticas, ambos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Anteriormente, Paul trabajó para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, como consultor de la Unidad de Acceso a la Justicia y colaboró con el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro como investigador visitante. Paul, también muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación, Gabriela. Muchas gracias. Y está con nosotros Frida Ibarra, licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, forma parte del área de incidencia de México Unido contra la Delincuencia. Anteriormente, Frida hizo sus prácticas profesionales en Artículo 19 México y Centroamérica y su servicio social en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es autora y coordinadora de diversas publicaciones relacionadas con la política de drogas, el sistema de justicia y la seguridad pública. Frida, también muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues en verdad, gracias a todos que están por acá y sobre todo, insisto, a todos los que se han estado conectando a través de nuestras diferentes plataformas. También, por supuesto, después ya estará colgada ahora sí que esta conversación para que la puedan ver en caso de que la quieran volver a ver o si alguien no se pudo conectar y quisiera saber de qué va. Como les decíamos, se está presentando este segundo dossier en esta mesa: Violencias, Seguridad y Militarización, la erradicación de la amapola en México. Y para ello le pido a Román que sea él quien nos presente de una manera general los puntos más importantes de este segundo dossier del que estamos hablando hoy. Román, adelante, por favor. Gracias, Gabriela. Buenos días de nuevo a todas y todos y gracias por estar con nosotros hoy. Me da muchísimo gusto poder lanzar esta segunda
fase de entregas del proyecto Amapola. Como decías, Gabriela, es un proyecto colectivo, una iniciativa colectiva de Noria en alianza con México Unido contra la Delincuencia, el Centro USMEX, la revista Espejo y Pie de Página en México. Nomás para volver a dar quizás un poquito de contexto sobre lo que estuvimos haciendo, durante 15 meses estuvimos trabajando sobre el tema de los cultivos ilícitos de amapola en México a través de diferentes enfoques, tanto el trabajo de campo en Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Durango, y un trabajo de análisis de gabinete y una producción de datos cuantitativos. Lo que queríamos hacer realmente es producir análisis y conocimiento acerca de un tema importante de la guerra contra las drogas en México, importante en el marco del tráfico internacional de drogas y que sin embargo tiene muy poco espacio en el debate público en México. Lo que estuvimos diciendo y repitiendo es que México es uno de los principales productores de amapola y de heroína, el producto final a partir del cual se usa la goma de amapola, y a pesar de que México sea uno de los principales productores mundiales, el tema tiene muy poco espacio de nuevo en el debate público, mediático o político en el país. Entonces, el primer objetivo de este proyecto era, de hecho, echar luz sobre estas dinámicas y tratar de enfocarlas con herramientas diversas, que son, de nuevo, estas múltiples herramientas que estuvimos usando, tanto cualitativa como cuantitativa. En marzo presentamos la primera parte de este proyecto con nuestros aliados, para presentar toda la parte, digamos, económica del comercio y de la producción de amapola en México, y son todas las entregas que están distribuidas y presentadas y publicadas en nuestras diferentes plataformas. Y lo que buscamos hacer ahora en abril, que empezamos la segunda entrega, es de hecho abordar temáticas que son centrales alrededor del tema de la producción de amapola, que son las cuestiones, como lo decías, de violencia, seguridad y militarización. Lo que estamos buscando es responder a una serie de preguntas centrales que van desde preguntas muy básicas, como quiénes son las y los cultivadores de amapola en México, cómo se vive dentro de las economías ilícitas, cómo se regulan los mercados ilícitos, cómo se comporta el Estado en estas zonas de producción de amapola, cuál es el peso económico y político de la amapola y su industria en México, y cómo se vinculan las economías lícitas e ilícitas en el país. Suena quizás evidente, pero creo que sí vale la pena repetirlo. Nos faltan muchísimos datos y conocimiento para entender lo que sucede en México en términos generales de la violencia. Entonces, este proyecto y estas segundas entregas, de hecho, buscan aportar datos y conocimiento a partir de una temática centrada en los cultivos de amapola. Por eso mismo, en abril nos dedicamos a presentar y difundir diferentes productos para meternos a este tema de la violencia y militarización en los cultivos de amapola. Fue el evento organizado la semana pasada por México Unido para presentar su base de datos de las acciones antidrogas en México, que está disponible en un micrositio de la web de México Unido contra la Delincuencia, y que es un aporte fundamental para el análisis de la evolución de la guerra contra las drogas en el país y del papel del ejército dentro de ella. Y hoy y durante las próximas semanas, de hecho, lo que vamos a hacer es dedicarnos a darle voz a esta base de datos a través de diferentes publicaciones y productos que van a presentar tanto el análisis cualitativo de los datos cuantitativos que están en la base de datos, así como el trabajo de campo que de nuevo hemos realizado por parte de Noria en Sinaloa, Durango, Nayarit y Guerrero.
Para ser breve y entrar al tema y después dejar la palabra a la mesa redonda, creo que uno de los objetivos principales de esta segunda fase del proyecto es discutir o quizás romper tres mitos importantes en México. Primero, la idea de que la guerra contra las drogas y la militarización no empezaron en 2006. Lo que vamos a mostrar y lo que mostramos creo perfectamente bien en el proyecto es que, de nuevo, la guerra contra las drogas y la militarización del país llevan más de 50 años de implementación en México. La segunda es que la producción y el tráfico de drogas no se dan ni a espaldas del gobierno ni de los mercados legales. Se articulan con ellos y sus agentes y hay que entender cómo esto sucede. Y tercero, que es algo que seguramente estaremos platicando mucho hoy y durante las próximas semanas, es que las violencias en el país no son únicamente el producto de lo que vemos como el narco. Tienen que ver con explotación laboral, humillaciones, migración, discriminaciones, criminalización, desapariciones y muchas más manifestaciones violentas que son el hecho de actores públicos, sean parte del Estado, en este caso el ejército, lo que vamos a tratar mucho hoy, y privados, dentro del cual obviamente hay narcotraficantes, pero también muchísimos más actores que usan la violencia como un recurso político. El tema obviamente de estudiar la guerra contra las drogas y el papel del ejército se da en este año 2021 como un símbolo de los 50 años, de hecho, del discurso del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que en junio de hace 50 años pronunció el famoso discurso que marcó el giro internacional hacia la guerra contra las drogas. Lo que veremos hoy en las próximas semanas es que México primero no había esperado la declaración de Estados Unidos para llevar a cabo su propia lucha antinarcótica. En el 59 se lanzaba un operativo antinarcóticos en la Tierra Caliente de Michoacán. En 1966 se daba inicio a la Operación Canador, cuyo objetivo era la erradicación de cultivos de marihuana y amapola y la persecución de sus productores y traficantes en el famoso Triángulo Dorado de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Y luego vino la más famosa quizás Operación Cóndor a partir del 1977 y desde esa fecha un sinfín de operativos destinados a aniquilar la producción y el tráfico de estupefacientes en decenas de regiones de México. Si hoy en día pensamos que la guerra contra las drogas tenía y tiene como objetivo el fin del narcotráfico, parece evidente que es un fracaso absoluto. En cambio, si analizamos lo que representan 60 años de lucha antinarcótica en ciertos de los territorios más emblemáticos del país donde se da a cabo, creo que podemos aprender mucho de la forma en que se construye el poder en México y la forma en que se relaciona el Estado con ciertas de sus poblaciones más marginadas. Por eso, esta segunda entrega del proyecto Amapola se enfoca en las relaciones que existen entre la violencia y los cultivos ilícitos. Lo que vamos a ver hoy, y te dejo la palabra, Gabriela, para abrir las discusiones, es justamente las múltiples variantes a partir de cuáles podemos entender estas lógicas de violencia, sea a partir de la base de datos de México Unido contra la Delincuencia y haciéndola dialogar con el trabajo de campo que hicimos. Gracias, Gabriela, gracias a todas y todos y adelante para lo que siga de la discusión. No, gracias a ti, Román, y me imagino, no tengo ahorita el dato, Román, pero entiendo que el estudio estará disponible, ¿verdad? El estudio, para quienes nos están viendo ahorita, el estudio está o estará disponible, no sé si ya lo colgaron. Se van a publicar varias entregas a partir de hoy y durante las próximas 2 semanas vamos a estar presentando los diferentes trabajos y estará todo disponible en la web de Noria. Parte estará disponible también en la web de México Unido contra la Delincuencia y en los portales de los aliados USMEX, Pie de Página y Revista Espejo. Gracias, sí, porque ya nos estaban preguntando un poco por acá que dónde podían ver todo el material. Bueno, pues ahí me parece que Román pone el contexto de lo que vamos a hablar hoy y además con esta
premisa de partida de que la guerra contra las drogas no es algo que arranca en el 2006, pero además, digamos, de esta articulación, la articulación con el Estado, la articulación con el mercado y el hablar de las violencias en plural, que me parece fundamental. Creo que uno de los grandes errores en nuestro país es cuando queremos hablar de la violencia como si fuera algo monolítico, como si fuera algo único y que por lo tanto se pudiera atajar o atacar de manera única y monolítica. Y ya vemos que esto, sin lugar a dudas, tiene otro tipo de complicaciones. Así que vamos a empezar a la conversación. Yo les voy a hacer algunas preguntas, les pediría a todos que fuéramos breves para poder ir saltando y si alguien además quisiera puntualizar algo sobre lo que haya dicho alguno de sus compañeros o compañeras de mesa, pues literal nada más levante la mano y por supuesto no tenemos que seguir así un orden estricto, el chiste es que se dé justamente una conversación que vaya aclarando las cosas. Pero decías bien, Román, hace rato de, bueno, pues cuáles son, digamos, como los agentes públicos que participan, los agentes que participan en esta, digamos, por un lado en la guerra contra las drogas, en la erradicación de los cultivos ilícitos, en el combate a las violencias y también en la generación de las violencias, hay que decirlo. Y me gustaría arrancar con una pregunta de qué papel desempeñan las Fuerzas Armadas y los demás representantes del Estado en la erradicación de cultivos ilícitos. Frida Ibarra, voy primero contigo para que nos puedas dar un punto de vista sobre esta pregunta específica. Por favor, Frida. Sí. Bueno, las principales instituciones que se encargan justamente de las tareas de erradicación de cultivos, pues es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y ahí en el momento justamente de tratar de hacer un análisis jurídico de las tareas de erradicación, pues se vuelve justamente complejo porque por mucho tiempo estas autoridades pues carecieron de normas que regularan su actuación en general en las tareas de combate al narcotráfico y por supuesto en las tareas de erradicación de cultivos, ¿no? A nivel legal, pues la persecución de los delitos se encuentra a manos de la PGR, la Fiscalía General de la República actualmente, y el Ministerio Público, ¿no? Pero pues fue perdiendo como control progresivamente de estas tareas y a pesar pues de que el texto constitucional pues claramente delimita la participación de las Fuerzas Armadas a aquellas actividades que tengan exacta conexión con la disciplina militar, ¿no? Desde 1938, ya lo decía Román, las Fuerzas Armadas, el Ejército, por ejemplo, participa en las tareas de destrucción de cultivos ilícitos y, por supuesto, no es una actividad que haya aparecido de la nada en 2006, sino que lleva mucho tiempo. Y lo que podemos decir, por lo menos desde el punto de vista legal, es que observamos esfuerzos que tratan de legalizar lo abiertamente inconstitucional. Básicamente de dos formas, una a través de una interpretación amplia de aquellas facultades o de los preceptos que establecen estas facultades de las Fuerzas Armadas, justificando pues su participación de que solamente actúan en apoyo o en auxilio de las fuerzas civiles. Y la segunda forma es a través de la creación de marcos jurídicos que tratan de establecer las definiciones de conceptos sumamente difusos, de definir qué son, como es la seguridad interior, la seguridad nacional, y con ello pues tratar de introducir a las Fuerzas Armadas en este combate al narcotráfico a nivel legal, ¿no? Y sobre todo, otra parte importante es que en 2007 pues, se celebra un convenio que formaliza la transferencia de recursos que la PGR destinaba a estas tareas de erradicación y se las pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y además con eso se desaparece la Dirección General de Erradicación de Cultivos Ilícitos, que era la responsable de la materia y pues dependía de la PGR, ¿no? Ahora sí que, digamos, se militariza la erradicación de cultivos ilícitos más allá de lo que sucede en el terreno, sino que hay un convenio que lo establece tal cual, ¿no? Y los documentos que actualmente guían o pretenden guiar, porque sabemos que hay una distancia enorme entre el marco jurídico y lo que sucede en realidad, reconocen abiertamente que la SEDENA y la SEMAR son los actores primordiales. Por ejemplo, incluso el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos en territorio mexicano, que es coordinado por la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, reconoce a la SEMAR como la institución encargada del sistema de detección de los cultivos ilícitos, mientras que la SEDENA es la responsable de trabajar en el campo y la que desempeña el papel preponderante para la destrucción de los cultivos. Mientras tanto, pues la Fiscalía General de la República, a través de una oficina que se llama CENAPI, actúa como una entidad administrativa, ¿no?
También en el Protocolo Nacional de Actuación de Destrucción de Plantíos Ilícitos, que nace en 2018 con Enrique Peña Nieto, también se reconoce a la Sedena y la Semar como los actores fundamentales, nada más que las denomina como autoridades otra vez de apoyo a la destrucción. Y acá también pues sumamos a la Guardia Nacional, que como sabemos es una institución que sustituye a la Policía Federal y que pues se crea con esta reforma constitucional que ya ahora sí legaliza la militarización de la seguridad pública y pues por supuesto deja intocables pues todas las tareas de erradicación en manos de las Fuerzas Armadas como principales actores. Sí, y voy contigo, Paul, porque justo en esto donde termina Frida, me parece que es para que retomes, digamos, ahí este tema, el papel creciente del ejército en tareas de erradicación. Creo que, Frida, haces un recorrido muy importante para tratar de entender cómo llegamos al momento que nos encontramos, ¿no? Yo estoy convencida de que cuando alguien hoy quiere entender por qué estamos en este debate con el tema de la militarización de tareas que antes no eran, cuando estamos en este momento de una diversidad de las violencias, de una diversidad también de lo que significan los cultivos ilícitos, etcétera. Hoy entenderlo es muy difícil si no trazamos este mapa, pero que es complejo también, ¿no? Y a mí me gustaría ahí, Paul, que retomaras justo desde el punto donde termina Frida, el papel creciente del ejército en tareas de erradicación. Entiendo que además tú lo has trabajado también desde cifras, desde datos, y un poco tener también esta fotografía. Paul, adelante, por favor. Gracias, Gabriela. Así es, ya que además de la evolución del marco normativo que está presentando Frida, y que nos da luz sobre ese proceso, ¿no? Que permitió que las Fuerzas Armadas transitaran de un papel casi subsidiario, ¿no? En el esquema antinarcóticos y en particular en las acciones de destrucción de cultivos, que pasan de ese papel subsidiario a realmente un rol central en este esquema. Además del marco normativo, las cifras y la propia información registrada por las autoridades también nos ayuda a entender cómo ocurrió ese proceso, ¿no? Primero, me gustaría regresar en la historia un poquito para pues mencionar que los primeros registros de participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de operativos, la destrucción de cultivos, en realidad remonta a casi un siglo, ¿no? Tenemos rastro de participación de las Fuerzas Armadas, y en particular del Ejército, en destrucción de cultivos de amapola en Sonora en los años 30, ¿no? Luego nosotros lo que hicimos pues, fue buscar información estadística. Esta información sobre los años 30 es información archivística que no tenía un registro documentado como sí se fue viendo eventualmente. Y nosotros logramos encontrar en los informes de gobierno, el primero de 1977, me parece, esta información ya repertoriada cada año sobre las superficies que las Fuerzas Armadas declaraban haber destruido y el total, ¿no? de lo que representaba la destrucción de cultivos destruidos por las diferentes autoridades. Y lo que vemos es una transición bastante interesante, ¿no? Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el primer año de registro que encontramos es 1967, la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas representaba el 35%, ¿no? del total. Y progresivamente, sexenio tras sexenio, esta proporción fue creciendo. Vemos que pasa 45% durante el sexenio de Echeverría, a más de la mitad, ya 56% en los años de López Portillo, 76% con Miguel de la Madrid, y una proporción similar en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y ya finalmente esto va creciendo poco a poco, hasta llegar a representar 82% de todas las acciones de destrucción de cultivos durante el sexenio de Vicente Fox y el 99% a partir del sexenio de Calderón, ¿no? Y desde entonces nos quedamos en esas proporciones donde ya lo que destruye la Sedena representa casi la integralidad de lo que destruyen todas las dependencias de gobierno en México. Y pues por otro lado, también no quisiera dejar de mencionar que aunque este proceso fue muy progresivo, a lo largo de pues ya casi un siglo, ¿no? Pues también vemos que hubo momentos que fungieron como aceleradores en este proceso, y aquí me refiero a algunas de las operaciones y de los programas de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos que mencionaba Román, ¿no? Vemos cómo las fuerzas de tarea, como la Fuerza de Tarea Cóndor en 1977, Fuerza de Tarea Marte en el 87, y las que siguieron, sirvieron precisamente
para pues fomentar este proceso en el que las Fuerzas Armadas adquirían cada vez más centralidad, ¿no? A través de los recursos que Estados Unidos le otorgaba a las Fuerzas Armadas para estas tareas, en helicópteros, en formación de sus mandos, etcétera, ¿no? Yo, a ver, es que quisiera nada más detenerme tantito, Paul, no soltarte todavía, porque nada más con unas inquietudes ahorita que te escuchaba y que seguramente las tiene tal vez la gente que nos escucha también. A ver, decías, bueno, de 1967 hablas de un 35% en este registro de la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas. El otro 65%, ¿quiénes eran? O sea, ¿quiénes más estaban haciendo Porque pasamos de un 35%, pues prácticamente al 100%. O sea, cuando hablas de 99% es el 100%, ¿no? Pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes era ese 65% que estaba implicado en estas tareas de erradicación, por ejemplo, de cultivos? Pues de acuerdo con el marco normativo ahí, seguramente Frida podrá complementar, eran tareas que en realidad le incumbían a la Procuraduría General de la República, ¿no? Y entonces a las autoridades mandatadas por la Procuraduría General de la República no eran tareas en las que se supone debían de intervenir las Fuerzas Armadas, supone que fungían en apoyo. Sin embargo, desde entonces ya estaban participando en casi una tercera parte, o sea, ya estaban encargando de facto, a pesar de no tener esta responsabilidad en el marco normativo, y luego esto fue creciendo aún más, ¿no? Sí. Frida, ¿algo que agregar a esto que decía Paul? Sí, o sea, prácticamente las Fuerzas Armadas siempre estuvieron como de apoyo a las autoridades civiles, que era la Procuraduría General de la República la que llevaba la batuta. Antes de la Procuraduría General de la República estaba una oficina de salubridad que quería como tener un enfoque de salud. Después, esta cambió obviamente con el enfoque punitivo. La PGR se supone que toma la batuta, pero siempre acompañada de las Fuerzas Armadas, hasta que finalmente hay un desplazamiento total de las Fuerzas Armadas a la Procuraduría General de la República, y eso después también se refleja en el marco jurídico, que como que se intenta ajustar a lo que esté abiertamente inconstitucional. Claro, gracias. Es que un poco nada más para que quedara claro, porque me parece que son cifras muy importantes, sobre todo para tener, insisto otra vez, esta dimensión. Voy a regresar contigo, Paul. Yo sé que van a hablar todos los demás, pero es un poco para ir, ahora sí que entrando a cada uno de los temas. Quiero que ahora revisemos un poquito qué factores políticos han influido o influyen en las tareas de erradicación. Y ahí podemos hablar de varias cosas, de contrainsurgencia, del sistema internacional, de papel de Estados Unidos, pero contigo, Paul, me interesa mucho que nos puedas hablar de esto, de la contrainsurgencia, sobre texto de la estrategia antinarcóticos. ¿Cómo se vinculan estos conceptos y estas realidades, Paul? Sí, gracias. Me parece un aspecto muy importante que pone en cuestión un poquito los objetivos reales que existen atrás de esta estrategia antinarcóticos, ¿no? Como lo decía Romain en introducción, es cierto, muy paradójico, ¿no? Que incluso se emplea el término, el concepto de erradicación de cultivos, es decir, un concepto que presupone que quieren llegar a un punto cero, y es muy paradójico entonces emplear incluso esta narrativa en los discursos oficiales, y ver que 100 años después de los inicios de esa estrategia que se supone busca llegar a un punto cero en los cultivos ilícitos en México, pues no lo ha logrado, ¿no? Entonces ahí pues sí vale la pena cuestionar, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las otras motivaciones que existen atrás de esta estrategia, o esta llamada estrategia de antinarcóticos, y en particular la destrucción de cultivos? Y lo que encontramos pues sí son pues coincidencias con algunos otros objetivos puestos por el Estado federal y pues ejecutados en campo por las Fuerzas Armadas, como el que mencionabas, el tema de la contrainsurgencia, ¿no? En el marco del plan DN2 de las Fuerzas Armadas, en el que las Fuerzas Armadas tienen el papel de asegurar la seguridad interior y de actuar contra los movimientos insurgentes en México, en realidad ha ocurrido esa mezcla, ¿no? de objetivos, en donde se han pues instrumentado las campañas antinarcóticos como justificación para poder desplegar elementos de las Fuerzas Armadas en el territorio, en zonas rurales, en momentos y lugares
en donde había, en donde surgían movimientos opositores políticos, ¿no? Incluyendo movimientos insurgentes. Y ahí me gustaría pues mencionar dos ejemplos, ¿no? de esto que estoy evocando. El primero, pues, sería durante los años 70, con la persecución de Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero, que también coincide con un primer momento en el que las Fuerzas Armadas empezaron a tener presencia masiva en Guerrero, en donde se empezaron a registrar también pues, destrucciones de cultivos importantes de amapola en Guerrero. Y pues es ese argumento, ¿no? Atrás de la justificación de vamos a ir del ejército, ¿no? Que puede decir vamos a ir a destruir cultivos de amapola, en realidad pues se desarrollaron otros procesos, ¿no? Que consistían en vigilar, recabar información sobre estos líderes de movimientos opositores políticos. Y segundo ejemplo, y con esto ya me callo, quisiera mencionar el ejemplo de mucho más reciente de Ayutla de los Libres a inicios de los 2000. Ahí tenemos un caso muy ilustrativo de esta diferencia, ¿no? Entre los objetivos anunciados de las campañas de destrucción de cultivos y lo que puede estar detrás, ¿no? En Ayutla de los Libres es muy impactante cuando uno revisa las cifras, puede ver que en realidad hasta el 2002 ese municipio nunca tuvo más de 50 hectáreas de amapola registradas como destruidas, ¿no? Y de repente, de un año para el otro, a partir de ese año 2002, ya la superficie rebasa las 10.000 hectáreas al año, y esto ocurre durante 4 años, ¿no? De 2003 a 2006 se registran más de 10.000 hectáreas erradicadas al año en ese mismo municipio en donde antes solamente había habido menos de 50, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente hubo un incremento tan grande de la producción de amapola en Ayutla, pues nosotros consideramos que probablemente no fue un cambio en la producción de amapola en ese municipio, y más bien fue otra cosa, ¿no? Y es muy interesante ver que pues en ese momento específico, en ese municipio, había un contexto político muy interesante, que es el desarrollo del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI, que estaba desarrollando sus bases de apoyo en esta región de Guerrero, en la Costa Chica, a raíz de la masacre que ocurrió en 1998 en la comunidad del Charco, en el mismo municipio de Ayutla, ¿no? Gracias, muy buenos ejemplos y muy puntuales. Voy con Frida Ibarra, ya sé que van a decir todos, y que solo van a hablar Paul y Frida. No, también van a hablar los demás, pero nada más es porque estamos llevando más o menos un orden también por los temas que se están tocando. Al rato además vamos a tener un momento también para poder tener una mesa abierta. Pero a ver, Frida, después de eso que dice Paul, estamos hablando, insisto, de los factores políticos que influyen en las tareas de erradicación. Aquí hablamos de la parte más de contrainsurgencia, pero no podemos negar el sistema internacional de fiscalización de drogas. Es decir, ¿qué papel juega y qué papel ha jugado también para lo que está sucediendo y ha sucedido en México? Frida, por favor. Sí, bueno, el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas detona el establecimiento del prohibicionismo y de las políticas de erradicación, tanto a nivel mundial como en México. Del siglo XIX a principios más o menos del siglo XX, en México, las sustancias que actualmente están consideradas como prohibidas, criminalizadas, por ejemplo, el opio, la morfina, la cannabis, la heroína, podían ser consumidas como medicamentos. De hecho, los primeros códigos sanitarios tenían como función la protección del consumidor, querían controlar la pureza, la calidad de las sustancias, pero vemos cómo poco a poco los instrumentos legales que sucedieron en México se enfocaron ya no solamente en controlar el comercio y la producción de las drogas, sino también en controlar el consumo. Este cambio de enfoque pues, fue a raíz de la década de 1920. El discurso de regulación sobre drogas a nivel mundial adquiere un enfoque punitivo estrechamente vinculado a la política exterior, y México pues, quería ser parte, quería adquirir credibilidad internacional y sobre todo frente a los Estados Unidos, que bueno, ya Cecilia Farfán abundará más sobre el tema, pero es un país que el principal pues apostador por la prohibición, ¿no? Más allá de sus fronteras y de su territorio. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, el prohibicionismo pues, se convierte en la política de drogas predominante. Las justificaciones que en un momento habían dado, pues es que eran que había una preocupación de los estados por proteger la salud de sus ciudadanos ante el incremento del consumo de estupefacientes, y planteando un objetivo completamente irrealista, que es crear sociedades libres de drogas, ¿no? Pero también a esta preocupación sobre la salud, en realidad también detrás hay una dimensión moral.
en donde se declara pues, la guerra a la producción, al tráfico, a la venta, al consumo de estas sustancias, y también genera esta tendencia a la criminalización, a la penalización de todas las personas que participan en estos mercados, y incluyendo pues obviamente a las personas que cultivan, a las personas que usan drogas. Entonces las convenciones que actualmente están vigentes en México, la de 1961, 71, 88, limitan todo lo relacionado con los estupefacientes a los fines médicos y científicos. Desde aquí tenemos las prohibiciones y la penalización del cultivo de la dormidera y también la implementación de los programas de erradicación de cultivos ilícitos. De hecho, algo que sería como relevante destacar es que en 1940 tenemos un reglamento federal de toxicomanías en México que crea un modelo inédito de aprovisionamiento de sustancias donde los usuarios podían ser recetados sustancias prohibidas por el Código Sanitario, como la heroína, la morfina, la cannabis, la cocaína. Y no obstante, este reglamento solo estuvo vigente por unos cuantos meses por la represalia de Estados Unidos de suspender el comercio de productos farmacéuticos. Entonces México posteriormente refuerza otra vez la prohibición con penas más altas, y el argumento también es que debe cumplir con sus obligaciones internacionales. Actualmente la prohibición del cultivo está en la Ley General de Salud, en el Código Penal Federal, y también se establecen pues aquí penas que van de los 1 a 6 años hasta los 25 años, dependiendo si hay finalidad de cultivar para producir, para traficar la sustancia. Frida, rápidamente nada más, cuando hablamos, por ejemplo, hoy que estamos hablando de manera específica de la amapola, que se está presentando también esto de la amapola, por ejemplo, la prohibición del cultivo de la amapola también viene, digamos, ahora sí que en todo este camino, o de pronto se voltea a ver a la amapola y se le incluye, o dónde encontró la amapola su lugar en esta narrativa de prohibición. Sí, bueno, hay una expectativa a nivel internacional de erradicar, como dijo Paul, este concepto casi como imposible de eliminar las sustancias. Entonces, necesariamente el régimen internacional ve a la erradicación como una medida estrictamente necesaria para controlar la oferta de las sustancias ilícitas. Entonces, pues desde aquí viene más o menos el impulso del régimen internacional por tratar de crear estos programas de erradicación de cultivos. También tenemos una burocracia internacional, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es la que se encarga de checar que todos los países tengan, pues limiten su cultivo de sustancias y también o lo limitan a los fines medicinales. Ya, gracias. Y ahora vamos a brincar justamente, ya mencionabas el papel de Estados Unidos y es inevitable pensar en el papel de Estados Unidos en todo esto. Así que voy contigo, Cecilia Farfán Méndez, un poco para esto, para que nos digas en este marco de lo que estamos hablando, qué papel ha jugado y juega Estados Unidos. Adelante, Cecilia. Gracias. Pues sí, como lo apuntaban Frida y Paul, sin duda el que México sea vecino de Estados Unidos y que tenga, digamos, sea uno de los principales proveedores de drogas ilícitas también ha generado dinámicas complicadas, sobre todo en la agenda de seguridad que durante muchos años estuvo marcada exclusivamente por el tema antinarcótico. Sin negar la agencia de México, porque como bien señalaba Paul, esto también le ha servido a México para las propias medidas de contrainsurgencia, ¿no? Y reprimir poblaciones en distintas partes del país. El proceso de certificación de Estados Unidos, donde básicamente decían si los países estaban cumpliendo o no, es decir, los países productores estaban cumpliendo o no con impedir o realmente reducir la producción y el trasiego de drogas, puso a México en una situación donde cada año, digamos, tenía que demostrar que se estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? Importante justamente para la destrucción de cultivos, y esto incluye, por supuesto, la destrucción también de cultivos de amapola. México no siempre lo ha hecho bien, de hecho hay un episodio muy famoso de los años 70 donde los químicos que utilizan son de tan mala calidad que algunos usuarios de drogas en Estados Unidos se enferman, lo que genera también un debate en Estados Unidos sobre el tema de salud pública, pero me parece que estamos entrando en otro episodio de este proceso de certificación. Creo que México está ante una ventana de oportunidad donde podría cambiar, digamos, esta dinámica si lo busca con Estados Unidos y en particular utilizando estos argumentos de la militarización. Digo esto porque Juan González, un colombiano americano que ahora es el encargado de asuntos occidentales en el Consejo Nacional de Seguridad, en diciembre, antes justamente de comenzar su trabajo en la administración
Biden generó un documento donde habla de cómo debería ser la relación con los países en América Latina, sobre todo en el tema de drogas. Y ellos hablan son varios autores, ellos hablan, por ejemplo, de deshacerse de este proceso de certificación donde Estados Unidos realmente apunte, ¿no? Quién está haciendo bien o mal su chamba, o sea, eliminar esta lista negra y tener estos acuerdos bilaterales donde haya más cooperación y más coordinación. Entonces, si bien han sido años donde sin duda ha habido una obligación de México de demostrar, ¿no?, que está haciendo las cosas para quedar bien con Estados Unidos, también creo que estamos ante un momento donde podría cambiarse parte de esta narrativa, pero también las acciones. Claro, sí, claro, cambiar la narrativa sin cambiar las acciones, pues tampoco tiene mucho sentido. Y sí, creo que hay un área de oportunidad. El chiste es que se esté viendo esa área de oportunidad y sobre todo que existan también los canales de comunicación para que esa área de oportunidad se vuelva realidad, ¿no? Y yo creo que tienes razón en cuanto al momento que vivimos. No sé qué tanto se está aprovechando o no, pero brinco de ahí a lo que sigue, que es algo que la verdad, yo me lo he preguntado mucho y al final cuando tengamos una mesa más amplia, les quiero preguntar un poco haciendo toda la autocrítica desde el trabajo que yo hago, que es el trabajo desde los medios, de por qué de pronto no solamente no hablamos de la amapola, o casi no hablamos de la amapola y de todo lo que significa, sino hay algunos elementos que no tocamos. Y uno es el que les voy a preguntar ahorita y voy a ir con Irene Álvarez para arrancar. Pero, ¿qué pasa con las comunidades cultivadoras, ¿no? ¿Quiénes son estas comunidades cultivadoras? Pero ¿qué pasa con estas comunidades cultivadoras y cuáles son sus relaciones con las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden o quienes están ahí, quienes de pronto irrumpen, quienes de pronto están presentes? ¿Cómo se altera la vida cotidiana, pero cómo se altera la propia lógica comunitaria y qué efectos va teniendo eso también en términos sociales y en términos de desarrollo comunitario, desarrollos regionales? Y de verdad creo que es algo de lo que hablamos poco, ¿no? Así como hablamos poco de lo que se hablaba hace ratito de la contrainsurgencia, de esto creo, y lo digo con toda la autocrítica de vida, no lo estamos haciendo lo suficiente. Irene, me gustaría arrancar contigo en este tema de la relación entre las comunidades cultivadoras y las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden. ¿Qué nos dirías? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, creo que, o sea, como uno de los primeros hallazgos etnográficos que encuentras cuando estás trabajando en zonas cultivadoras es que la gente está muy acostumbrada a tener fuerzas armadas en su territorio, ¿no? Entonces, no es tanto como que se irrumpa la cotidianidad, sino más bien que hay una coexistencia casi permanente, ¿no?, entre comunidades cultivadoras y ejército. Ese reconocimiento mutuo entre cultivadores, entre campesinos y, en este caso, militares, pues genera todo un tipo de relaciones, ¿no? Desde ciertas relaciones de reciprocidad, es decir, momentos en donde la comunidad, por ejemplo, es capaz de ofrecer algo a cambio para evitar que destruyan su parcela, ¿no? Momentos donde se establecen quizá lazos, pues no sé si de amistad, de qué personas del ejército son más buena onda que otras, cuáles son más tolerantes, con cuáles se puede negociar, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es una uniformidad. Nosotros vemos el ejército como una cosa homogénea, un monolito amenazante y terrible, y por supuesto que hay esa faceta o esa dimensión, pero también hay como un reconocimiento de las personas que integran o que están precisamente en las comunidades, ¿no? Entonces se dan relaciones interpersonales complejas. Y creo que también ha habido, digamos, como una transformación, es decir, como guerrero, como ya mencionaba Paul, ha tenido, digamos, una presencia del ejército pues muy vinculada, en este caso, por ejemplo, a la contrainsurgencia, ha tenido una presencia del ejército por décadas. Hay como una claridad de que el ejército de hoy no es el mismo que el ejército de antes, ¿no? Es decir, por ejemplo, como que se habla de que en realidad antes el ejército llegaba y por encontrarte sembrando amapola te podían asesinar, ¿no? Te podían matar, ¿no? Que es algo que no sucede hoy. Entonces hoy la crítica más bien va en otro sentido. El ejército efectivamente se reconoce como un agente violento, pero no tanto porque te asesine o por la misma... sí, es decir, no por las prácticas en sí mismas, sino porque hay como esta sensación de que el ejército llega a
pues como hacer estas estrategias ofensivas contra los amapoleros, contra los productores de amapola, pero sin embargo no hace absolutamente nada, ¿no? Frente a grupos del crimen organizado que están de alguna manera extorsionando e incurriendo en prácticas violentas contra los mismos campesinos productores. Entonces, si la violencia antes era una violencia dirigida contra los productores amapoleros, hoy es como una violencia por omisión, ¿no? Es decir, dejas que estos otros abusen de mí, dejas que estos otros me extorsionen, que secuestran a mi familia, ¿no? Es decir, estoy hablando de grupos como, hay una variedad que no voy a mencionar, pero por otro lado, conmigo ejerces todo el peso de la ley, ¿no? Es decir, es como un proceso selectivo de violencia que es lo que genera, digamos, una sensación de mucha frustración. Híjole, qué complejo, la verdad sí, qué complejo, porque además lo decíamos desde el principio, nada de esto es monolítico y además trata de entender esto, cómo se establecen las relaciones personales, pero también cómo se establecen estas, digamos, estas relaciones simbólicas y estas relaciones que también terminan incidiendo en la propia salud de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y la salud de las personas, la salud de las comunidades. Nathaniel, hablando un poco también de lo que podría ser en un momento dado resistencias indígenas, Nathaniel, tú, ¿qué tendrías que decir en este tema del que estamos hablando, la relación entre las comunidades cultivadoras y las fuerzas del orden? Bueno, como dijo Irene, las comunidades amapoleras no son víctimas pasivas de la guerra contra las drogas, aunque siempre son víctimas de algún sentido, pero también tienen algo de agencia y saben negociar con las fuerzas del Estado para defenderse de las amenazas que estos plantean a su modo de vida, a sus tierras, a la autonomía política de sus comunidades y pues por supuesto su seguridad física y la de sus familias. Y pues de lo que he visto yo, de mi trabajo de campo, las estrategias de los pueblos originarios para resistir esas presiones violentas de los soldados y marinos y policías, sean tan viejas como el país mismo mexicano, pues son campesinos y emplean tres estrategias básicas que tiene sus raíces en la época colonial, pues, y en grandes rasgos se puede dividir en negociaciones legales, la resistencia pasiva y el uso o la amenaza del uso de la violencia. La primera estrategia incluye pues lanzando peticiones, solicitudes, demandas, amparos con los individuos o instituciones del Estado con quien se puede negociar. Y estas maniobras legales siguen siendo pues una táctica fundamental y la forma de negociación menos riesgosa a la que pueden recurrir agricultores indígenas de Amapola. Y cuando estas maniobras legales no funcionan, los productores indígenas de opio recurren a tácticas clásicas de resistencia pasiva, como retrasar procesos, desobedecer mandatos, evadir el tema, fingir incomprensión. Y de lo que he visto yo en la Sierra de Nayarit y también en las partes indígenas de Durango, los amapoleros usan su carácter de indígenas para que esas tácticas defensivas sean más efectivas. Por ejemplo, se comunican por walkie-talkie exclusivamente en lengua indígena, Nayari, en Nayarit o Odam, en Durango, para que sus mensajes sean incomprensibles para cualquier extraño que los esté oyendo. Otros fingen no hablar español para evitar que los interroguen soldados o policías. Pero cuando la violencia es necesaria, cuando es imposible negociar con las fuerzas estatales, pues obviamente hay varias formas de violencia o preferiblemente el uso de la amenaza de usar la violencia, recurrir a la violencia sin activamente usar la violencia, primeramente en autodefensa. Y usan estas tácticas solamente contra las fuerzas como más corruptos o que pueden presentarlos como corruptos y aún así solamente cuando no hayan reaccionado a las peticiones legales, la resistencia pasiva.
Y este tipo de violencia se ha dado desde hace mucho tiempo en todo México, pero en los últimos 10 años no es tanto que se ha vuelto más común, sino más organizado, sobre todo en cuanto a la unión de amapoleros indígenas con las milicias como autodefensas o policías comunitarias. Y aunque los ejemplos más famosos de esas policías comunitarias en México se encuentran en Guerrero, pues los casos no se limitan a ese estado. Y pues entre más tiempo la violencia sigue atormentando al campesinado originario de México y los amapoleros por todos lados, más probable será que sigan experimentando con la autodefensa armada contra policía y soldados igual que sicarios. Yeah. Vaya escenarios, los amapoleros indígenas, lo que estás planteando, también estos diferentes niveles, digamos, en la relación que podían tener con las fuerzas del orden y cómo manejarse en ellas. Y voy yo otra vez contigo, Goman, para pues un poco esta pregunta, ¿cómo negociar con las Fuerzas Armadas? Es decir, ¿qué sucede en este proceso? ¿No? Que la propia noción es curiosa, ¿no? O sea, si nos ponemos el planteamiento de, bueno, ¿cómo negociar con las Fuerzas Armadas? ¿No? O sea, casi la premisa de partida sería por qué tendríamos que negociar con las Fuerzas Armadas y por qué tendríamos que estar metidos en esta disyuntiva. Pero, Román, ¿ustedes qué han visto, tú qué has visto en este rubro? Pues ahí efectivamente es parte un poco de lo que estamos tratando de ilustrar, que es lo que decía Irene, lo que decía Nat. La aplicación de la ley es bastante selectiva en el campo y la institución castrense, el ejército y las autoridades públicas en general o las fuerzas públicas en general no son este gran monolito que obedece de hecho a órdenes absolutamente puras y perfectas que bajarían desde la Ciudad de México hasta un monte o una brecha en Guerrero, Sinaloa, Durango o Nayarit. Y ahí lo que estuvimos documentando en el campo, y en mi caso con Irene en Guerrero, son efectivamente un sinfín de prácticas de negociaciones y arreglos con las Fuerzas Armadas a nivel local, que fueron evolucionando en la historia, como mencionaba Irene, pero que siempre estuvieron. Ahí realmente hay prácticas diversas, algunas que pueden parecer incluso triviales si lo vemos desde esta gran idea de la guerra contra las drogas. La primera es bastante evidente, es el pago de una cuota, digamos, por parte de los cultivadores a soldados o jefes de batallones que están acampando y viviendo cerca de las comunidades productoras de amapola. En este caso, lo que nos comentaban las y los cultivadores es el pago directo o a través de una figura local de una suma, de un monto de dinero al batallón para o no erradicar ciertas parcelas o para, de hecho, por lo menos arreglar que se erradiquen pedazos de parcela, hectáreas definidas en ciertos lugares y que se dejen las otras, ¿no? Entonces ahí estamos en un plan realmente, digamos, pues, de pago de una forma de corrupción económica muy, muy clásica. Lo que sí nos comentaban también es que en general, y creo que nos dice mucho eso también de la forma en que cohabita el ejército en estas zonas, no es únicamente de dinero que se trata. Hay decenas, seguramente miles de historias de los campesinos que regalan comida, por ejemplo, al batallón del ejército. Chivos, vacas, tacos, tortillas, bebida, refresco, una cena. Este tipo de vínculos también nos muestra que de nuevo esta gran institución castrense que se presenta como un mundo mudo, duro, que supuestamente responde a marcos normativos muy bien definidos, pues de hecho en el campo trata con los campesinos que les dan comida, ¿no? Y hay realmente anécdotas casi divertidas de gente que nos dice que en los periodos de cosecha de la goma, periodos obviamente de mucha actividad en los campos, pues los batallones del ejército van en patrulla cargados con chivos, refrescos, cervezas y demás comida que les dan y les regalan las comunidades para poder cosechar y trabajar. Y estas negociaciones obviamente
no siempre funcionan. Y creo que ahí es parte de lo que estamos mostrando en todas estas entregas, es que de hecho los campesinos, los cultivadores están siempre en una forma de incertidumbre muy fuerte. Nunca sabes si la negociación va a funcionar. Nunca sabes si la ley se va a aplicar a ti o se va a aplicar al vecino. Nunca sabes si la ley se va a aplicar en enero o en marzo o en junio o el año pasado o nunca. Y creo que es parte, de hecho, de la fuerza, honestamente, de esta guerra contra las drogas, es que no responde, de hecho, a estas grandes reglas y estos grandes marcos normativos, sino que se aplica de forma muy individual, muy localizada, que mantiene a poblaciones enteras, regiones enteras, en este régimen, en esta vida de incertidumbre, que no sabes absolutamente lo que puede pasar contigo, porque no sabes si la ley va a servir, si te va a servir a ti, o le va a servir al ejército, o le va a servir a la autoridad pública, y nunca sabes realmente cómo se va a aplicar. Y entonces, lo que creo que sí documentamos bien con las entregas que van a venir sobre estos temas, es esta incertidumbre muy fuerte y de nuevo esta negociación absolutamente permanente con las autoridades públicas y con las fuerzas públicas, lo cual no quiere decir que les vaya bien, obviamente, sino que cada día te tengas que reinventar una forma de negociar con el ejército y adaptarte a esta inmensa guerra contra las drogas a un nivel súper individual y súper local. Lo cual, además, digamos, además agrega, digamos, capas, ¿no? Capas a la tragedia, pues, digamos, ¿no? Es decir, por un lado es la situación que de por sí se vive, pero además esta constante negociación de la negociación, ¿no? Esta constante fragilidad e incertidumbre, ¿no? Esta discrecionalidad, que además una discrecionalidad sin un horizonte temporal, ¿no? Que todo puede cambiar y es tan voluble como sean volubles los intereses y los momentos, pues la fragilidad emocional y la fragilidad social que esto implica, pues también es brutal, ¿no? Lo que estás planteando, porque, digamos, si se establecieran mecanismos de negociación, bueno, pues hay mecanismos de negociación que están ahí, ¿no? Pero insisto, esta como fragilidad en los propios acuerdos me parece que es brutal. Les recuerdo, si de pura casualidad se acaban de conectar a esta conversación que ha sido realmente extraordinaria, estamos hablando aquí del proyecto Amapola, es la entrega del segundo dossier de este proyecto, que como ya nos decía Román al principio, bueno, se va a estar publicando en los próximos días las diferentes entregas, y este proyecto Amapola es algo que hace la organización Noria Research en alianza con México Unido contra la Delincuencia, el Center for US Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, la revista Espejo y Pie de Página, y bueno, por eso es que estamos los que estamos aquí. Yo solamente estoy conociendo la conversación y además estoy aprendiendo muchísimo en el camino. Vamos a una reflexión, ya estamos acercándonos un poco al final de esta mesa. Vamos a una reflexión que yo creo que siempre está ahí sobre la mesa desde que se hizo más público hablar de la erradicación, de la violencia, etcétera. Y la pregunta, o si hay una correlación entre tareas de erradicación y los niveles de violencia y violaciones a los derechos humanos en el país, ¿no? Porque de repente pareciera, sí, hay una causalidad casi lineal, no es cierto, no existe una causalidad lineal, pero siempre está sobre la mesa. Es decir, si esto tiene efectos en los niveles de violencia, qué efectos tiene, ¿no? Y si tiene efectos también, y qué efectos tiene en violaciones a los derechos humanos. Regreso contigo, Paul, que sé que has trabajado sobre todo temas de homicidios y otras formas de violencia, y cómo podemos establecer ahí, si es que se puede establecer esta correlación. Paul, adelante. Gracias por la pregunta. Creo que es efectivamente una pregunta central y, sin embargo, una pregunta muy compleja de responder. Primero, distinguiría pues dos cosas. Primero, hay dinámicas, las dinámicas de violencia asociadas a la amapola en sí, o sea, es decir, al hecho de que haya amapola en un lugar, y las dinámicas de violencia asociadas a la destrucción de los cultivos de la amapola, ¿no? Es decir, el hecho, primero, que exista un mercado ilegal en un momento y en un lugar, y por otro lado, el hecho de que el Estado reprima esta actividad ilegal, ¿no? En un lugar y un momento. Ahí, si nos interesamos primero pues a uno de los indicadores que mencionabas de la violencia, los homicidios, ¿no? Lo primero que podemos ver es que
pues tenemos un panorama diverso en realidad, ¿no? No todos los territorios en los que hay amapola también tienen altas cifras de violencia letal. Algunos sí las tienen. Estudiamos otros datos sobre los últimos 30 años, desde 1990 a nivel municipal, y vemos que, por ejemplo, pues varios municipios de la Sierra Tarahumara en Chihuahua sí tienen a la vez altas cifras de destrucción de cultivos de amapola y también altas tasas de homicidios. El caso de Guadalupe y Calvo, Huachochi, Morelos, Guasapares, por ejemplo. No es el caso de algunos otros municipios, ¿no? En donde sí hay altas cifras de destrucción de cultivos, pero no hay altas tasas de homicidios. Aquí un ejemplo sería Acatepec en la región de la montaña Guerrero, ¿no? Habiendo dicho esto, este indicador violencia letal se queda un poco pequeño, ¿no? Para dar cuenta de todas las formas de violencia que como pues bien lo mencionaban unos y otros, son múltiples, ¿no? Está la violencia en su forma más extrema, quizás porque pues, acabas con la vida de personas, que son los homicidios. También están muchas otras formas de violencia, y ahí quisiera regresar al tema de la destrucción de cultivos, que en sí mismo es una acción violenta. Es una acción violenta en primer lugar porque pues corresponde a aniquilar horas de trabajo de personas, ¿no? Desde el momento en que siembras, labras, preparas el campo, cuidas la parcela para desarrollar tu cultivo como en cualquier otro cultivo agrícola, el hecho de que pues una persona ajena llegue y destruya ese trabajo es un acto violento en sí, ¿no? El hecho también de que la amenaza de destrucción de parcelas, el proceso de negociación que puede darse, que mencionaban Román, Irene, Nat, con las Fuerzas Armadas, también es un acto violento, porque pues es esta amenaza de destrucción de parcelas que se vuelve motivo para que las Fuerzas Armadas u otros actores privados extraigan rentas, ¿no?, sobre las personas que cultivan. Entonces, pues en este aspecto casi se aparenta un mecanismo de extorsión, ¿no?, en donde está la amenaza de destruir y la compensación para no poner en aplicación esa amenaza es la exacción de una renta, es decir, es un acto de extorsión, ¿no? Y finalmente quisiera mencionar un último elemento, para no extenderme más, que tiene que ver con un componente de la estrategia de destrucción de cultivos que ha sido muy poco estudiado hasta ahora en México, a diferencia de otros países como Colombia, y aquí me refiero a la fumigación aérea, ¿no? Dentro de las formas de destruir parcelas de cultivos ilícitos en México, básicamente ahí se operan dos métodos: un método manual, que consiste en llevar agentes del Estado que arrancan las plantas, y otro que consiste en rociar herbicida no selectivo, ¿no? De forma aérea. ¿Y qué sabemos sobre los efectos de esta parte, ¿no?, de la destrucción de cultivos por fumigación aérea en México? Muy poco. No sabemos, por ejemplo, sabemos qué sustancia se utiliza, sabemos que es principalmente el paraquat, que es una sustancia, un herbicida no selectivo que ha sido prohibido en la Unión Europea porque tiene potencial dañino para la salud. En específico, varios estudios comprobaron que puede favorecer trombosis pulmonar. Sin embargo, pues es algo que se rocía, ¿no?, en parcelas. No sabemos cuál es la incidencia de esta forma de erradicación sobre la salud de las personas que están abajo, que están cultivando, o incluso que luego toman el agua, ¿no?, en donde permea la sustancia hasta los acuíferos. ¿Qué pasa en parcelas donde hay cultivos mezclados? Entonces, pues se rocía la sustancia sobre la amapola, pero también sobre los otros cultivos legales con los que estaba mezclada la amapola, y no sabemos nada en realidad, o muy poco, sobre estos efectos para la salud y también para el medio ambiente, ¿no? Sí, no sabemos nada, porque también creo que tenemos que voltear a ver de una manera mucho más intensa lo que está sucediendo ahí. Gracias, en verdad, Paul, por esta reflexión. Y Cecilia, cierro contigo esta primera ronda. Luego quisiera que entráramos en una ronda de conclusiones. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutillos aproximadamente para cerrar. Cecilia, si pudieras abordar el tema específico de derechos humanos, en esto de lo que estamos hablando, el efecto que estas tareas de erradicación tienen, por ejemplo, en violaciones a los derechos humanos en el país. Gracias. Sí, como lo apuntaban Irene y Nathaniel, me parece que es muy importante, o sea, recordar nuevamente que no es un monolito, ¿no?, que puede haber como una variedad de relaciones, pero entre las que se han documentado, por ejemplo, han ocurrido violaciones graves de derechos humanos. Y esto es muy interesante porque
las recomendaciones que no son vinculantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que sí llegan, digamos, a un punto donde se ha podido establecer que los hechos ocurrieron, lo que nos revelan es que efectivamente en estos territorios donde se producen drogas ilícitas en el país, lo que se ha hecho es criminalizar a una población y además con, digamos, en aras de decir, bueno, estamos como salvaguardando la seguridad nacional del país, se pueden ejercer este tipo de violencias contra una población que, como ya lo mencionaban, vive en esta incertidumbre. Hay casos de tortura, hay casos de desaparición forzada, hechos por las autoridades, específicamente las Fuerzas Armadas en el país. Y lo que es interesante, y uno de los hallazgos, me parece, también de esta investigación, es que incluso a veces el mismo personal militar es víctima a manos de otros miembros de las Fuerzas Armadas de estas violaciones de derechos humanos. Es decir, a los mismos militares también se les llega a acusar de pertenecer al crimen organizado, de estar, digamos, encargados de alguna plaza, y en ese sentido, justamente esta incertidumbre y esta violencia que no sabemos a quién le va a corresponder, también toca al personal militar. Y por un lado tenemos los reportes de prensa, pero también tenemos estas recomendaciones que de alguna manera sustentan esta idea de que estas violaciones graves están ocurriendo en el país y que además no son la excepción, sino que tienden a ser la regla en estos territorios que, como ya mencionaban, han tenido una presencia militar desde hace muchas décadas. Pues vaya escenario el que nos están planteando, y de verdad los quiero felicitar a todos y los que están junto con ustedes, porque sé que ustedes son parte de un equipo, de equipos que son más amplios, pero felicitar a todos los que están aquí y el trabajo que se está haciendo desde este proyecto Amapola. Y yo tenía pensado una pregunta ya para la mesa y pues las voy a ir soltando y les pido que quien la quiera contestar la cache, es más fácil así para no estar yo ahora sí que de dedazo limpio. Pero yo tenía una pregunta que tenía que ver más como por qué no se cuestiona la política de erradicación en México, pero es que yo no estoy muy segura de que no se cuestione. Lo que no estoy tan segura es, primero, ¿desde dónde se está cuestionando? Yo creo que sí se está cuestionando desde frentes especializados, desde grupos especializados, se está cuestionando también desde actores políticos. O sea, yo creo que sí hay cuestionamiento a la política de erradicación en México, pero yo más bien lo que les preguntaría es, ¿por qué hemos dejado, o sea, ustedes cómo perciben que incluso esto ha desaparecido de pronto de la agenda pública, ¿no? O sea, llevamos un tiempo, sin lugar a dudas, en los meses más recientes, pues importa que estamos con COVID y demás asuntos, eso nos queda muy claro, pero de todos modos tengo la sensación de que hemos dejado de hablar o estamos hablando de una manera muy simplista cuando hablamos de temas de violencia, de cultivos ilícitos, etcétera, en nuestro país. Es decir, hay un hecho violento en Guanajuato y hablamos de ello, hay un hecho violento en Guerrero y hablamos de ello, hay hechos así como aislados y hablamos de ello, pero ha sido muy difícil articular una narrativa. Y de lo que ustedes han visto, pues me gustaría una pregunta así, o sea, ¿qué sienten que ha pasado un poco que no hablamos de ello? O qué tendríamos que hacer para que podamos hablar más de ello, no solo en grupos especializados, sino también explicarlo, digamos, en espacios más amplios, ¿no? Es una pregunta desde la propia autocrítica, pero también me gustaría escucharlos a ustedes. No sé quién quiera, y ahora sí que pues adelante, quien quiera hablar y levantar la mano, estaría perfecto. ¿Quién se anima? A ver, Paul. Gracias. Yo creo que un primer elemento que tenemos que cuestionar es, bueno, el hecho de que se trata de zonas rurales en su mayoría, con relativamente pocos habitantes, de personas, finalmente, las primeras personas que son afectadas por esta política de erradicación de cultivos, tienen muy poco acceso a las esferas públicas, ¿no? Entonces, son personas finalmente cuyas opiniones no escuchamos mucho. Y desde la autocrítica, yo creo que también necesitamos nosotros hacer un gran trabajo para ya dejar un poquito de dar la voz y más bien pues poner a que personas que son las primeras personas afectadas por estos temas puedan hablarlo ellas mismas, ¿no? Y puedan acceder a espacios a los que actualmente no pueden acceder. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con el hecho de que cuando decimos que no se cuestiona, en realidad es que no se cuestiona institucionalmente, ¿no? Hay una especie de inercia en donde, pues sí, vemos que sexenio tras sexenio es algo que está ahí
está en los objetivos, está en los informes de gobierno, como resultados de la política de seguridad, y es algo en este sentido que no se cuestiona porque aparece siempre, siempre, y siempre hay gente que como nosotros, que dice que nos parece una estrategia ineficiente, costosa, que afecta derechos humanos, que produce dinámicas de violencia en algunos espacios, y sin embargo ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue incluso en una administración que planteó en su Plan Nacional de Desarrollo cambiar de paradigma en la política de drogas, y en realidad, ¿qué vemos? En 2021 todavía hay erradicación de amapola y marihuana en México, todavía hay fumigación aérea de estos cultivos, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Irene, creo que levantaste por ahí la mano. Sí, gracias. Sí, yo nada más quería comentar que para agregar y complementar lo que dice Paul, o sea, yo creo que tenemos que también ser muy autocríticos y autocríticas con lo que discutimos en términos de opinión pública y como sociedad civil. O sea, me parece que justamente uno de los grandes problemas de seguir replicando una narrativa de que todo sea visto desde el prefijo narco, ¿no? Narcocultura, narcocultivos X, podremos abundar en esto, como que oscurece que realmente existe, digamos, como una cadena productiva compleja que está detrás de la producción de drogas y que no todo es lo mismo, ¿no? Y en la medida en que podamos poner eso sobre la mesa, y creo que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer desde Noria, en la medida en que podamos distinguir los matices, vamos a poder entender que hay una separación radical entre una organización criminal que se dedica al secuestro y la extorsión y las comunidades de productores de amapola o de marihuana. Es decir, no es posible que estemos unificando todo eso, porque el problema es que tienes discusiones achatadas, tienes políticas públicas de corte punitivista, y cuando yo creo, y a mí me parece que varios de aquí compartimos esta visión, que el problema del narcotráfico es un problema de desarrollo rural en gran medida. Es un problema de una falta de inversión en el campo que se ha registrado pues desde hace décadas. Entonces, si seguimos hablando de esto como un problema exclusivamente de seguridad, como un problema de narcos, ¿no? Y no como sujetos campesinos en desventajas históricas, pues no vamos a lograr gran avance, ¿no? Entonces, me parece que ahí es como responsabilidad también de los medios y de nosotros como analistas estar poniendo eso sobre la mesa y no reproducir dinámicas y narrativas estándar que pues siguen replicando este esquema que decía al inicio, ¿no? De hablar de lo narco como una unidad que supuestamente explica algo, pero que en realidad no explica nada. Pero fíjate, justo en eso también, Irene, y otra vez un poco lo que nos ha sucedido, y más tal vez en los últimos años, y pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Otra vez, por ejemplo, yo desde los medios, es cuando vas a hablar de la militarización y el por qué la militarización del país es un problema, no sé qué, creo que no hemos sido capaces de traducirlo para que se entienda la dimensión, ¿no? Porque entonces, de repente, pues hay un montón de gente, con toda la razón, que dicen, pues es que yo no le veo ningún problema, al contrario, ¿no? Y con eso no me refiero solo a quienes tienen esta lógica punitivista, sino incluso a un sector amplio de la población que puede decir, pues yo no le veo ningún problema. Entonces, creo que a veces hemos sido como demasiado alejados, digamos, de una pedagogía pública en estos temas que de pronto se vuelven tan complejos que cuando los tratas de meter en unos minutos o los tratas de meter en una breve explicación, pues queda eso, dino a la militarización. E insisto, cuando yo lo toco así en la radio, por ejemplo, muchísima gente me escribe, nos llama por teléfono, nos dice, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué no? Tú, porque no vives aquí donde vivo yo. Y entonces ahí creo que hay una labor, y bueno, por eso también es fundamental esto que estamos haciendo hoy, y yo me lo llevo, por supuesto, como tarea pendiente y desde la autocrítica total. Y bueno, ya nada más para cerrar, no sé quién de ustedes nos pudiera contar un poco qué viene. Este es el segundo dossier, me imagino que siguen trabajando, cuáles son los puntos que siguen trabajando, hacia dónde están profundizando en este asunto. No sé, ahí Román o alguien que nos quiera contar un poco qué viene. Román, por favor. Gracias, Gabriela. Gracias a todas y todos. Creo que fue un evento muy, muy rico y que de hecho presenta muy bien los grandes temas que vamos a estar difundiendo efectivamente en las próximas semanas. Hoy difundimos el trabajo de Nathaniel y de Irene en Guerrero y en Nayarit. Están disponibles
la web de Noria, y los vamos a estar difundiendo a través de nuestros socios y obviamente a través de las redes sociales. Y a partir de ahí vamos a estar publicando pues varias entregas que van a ir documentando todo lo que estuvimos diciendo hoy, tanto en la parte cuantitativa, justamente un poco para ir en lo que decías, Gabriela, que creo que es importante, es darle sentido a lo que estamos contando. En esta tarea de pedagogía, honestamente, tratar de dar a entender, primero, por qué es importante, y segundo, por qué sí nos parece problemático, y tercero, qué es lo que podemos hacer de forma diferente. Entonces, tendremos entregas que le darán vida o aún más vida a la base de datos de México Unido, que de nuevo quiero insistir en lo que representa ese trabajo para el conocimiento abierto, público, que me parece fundamental. Y lo que estaremos haciendo es, de hecho, analizar los datos de la base de datos para traducirlos a una audiencia mucho más amplia. Vamos a estar documentando también las temáticas justamente de relación o de no relación entre la erradicación y la violencia homicidia, que es un gran tema, y documentando aún más las cuestiones de negociación, las cuestiones de arreglos, las cuestiones de relaciones entre las y los cultivadores, los grupos criminales o armados que cohabitan y más o menos bien con ellos y con las autoridades públicas, para seguir desmenuzando esta idea de que la guerra contra las drogas, la erradicación, el ejército, la militarización no quiere decir gran cosa si no nos vamos a lo más local primero, y si no nos damos a la tarea, como decía Irene, de desnarcotizar o no sé, no sé cómo decirle mejor que Irene, realmente dejar de usar el prefijo narco como la gran explicación a todas las dinámicas de violencia que suceden en este país, que realmente mucho más allá de explicar algo, de hecho invisibilizan lo que está sucediendo en el país, que tiene que ver, creo, con una función fundamental que tiene la violencia, que es un recurso político, y que creo que en las entregas que vamos a estar difundiendo se da mucho eso, y ojalá pues nos puedan también servir estas entregas y los siguientes eventos. De hecho, tendremos un evento el 5 de mayo para seguir este esfuerzo con la Universidad Ibero. Espero que se den más preguntas, más ideas que nos permitan, ojalá, seguir investigando estos temas e ir mucho más allá de lo que se está haciendo, de lo que estuvimos haciendo, para seguir poniendo estos temas en la mesa. Igual, muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Gabriela, por habernos acompañado, moderado y haberle dado esta dinámica de diálogo y de mesa abierta a este evento. Creo que es fundamental también para presentar las ideas de forma mucho más pedagógicas, mucho más abiertas, y pues ojalá podamos seguir este esfuerzo todas y todos juntos. No, al contrario, de verdad, gracias a ustedes, a Román, a Cecilia, a Irene, a Nathaniel, a Paul, a Frida, y gracias, por supuesto, a Noria Research, a México Unido contra la Delincuencia, al Center for US Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, a la revista Espejo, a pie de página, por esto que es el proyecto Amapola, que como ya lo dijeron, ya lo han dicho aquí en varias ocasiones, se puede, por supuesto, revisar y se va a ir revisando. Yo me llevo muchas cosas en la cabeza, me llevo muchas preguntas, me llevo mucha tarea también para hacer y para socializarlo de otra manera. Y ya los estaré invitando a muchos de ustedes a que lo podamos platicar también en radio y lo podamos platicar en otros espacios para hacerlo mucho más amplio. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy a través de las diferentes plataformas. Será un placer volvernos a encontrar. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, noche, dependiendo de a qué hora y dónde nos estén viendo. Muchas gracias a todos y un abrazo con mucho cariño. Gracias, Gabriela. Gracias a todas. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao.